Hola niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un nuevo domingo en la clase de los viñitos. Y en esta clase es muy especial porque tenemos una sorpresa al final de la clase, que es una actividad. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a recordar de lo que hemos hablado. ¿Se acuerdan de quién hemos estado hablando? De Moisés, ¿cierto? Moisés, un niño que fue dejado en una canasta en el río para ser salvado de la muerte y lo encontró la hija del faraón, quien se lo dejó para él y fue criado en el palacio con el faraón, pero luego de esto Moisés se fue de ahí de Egipto y Dios lo llamó porque dijo, este hombre eh, tiene un propósito en su vida y yo lo voy a usar para que salve y rescate al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y así fue. Y Dios mandó plagas a Egipto hasta que el faraón decidió dejar ir al pueblo de Israel encabezado, ¿cierto?, por Moisés. Entonces salieron de Egipto y cuando ya se iban el faraón dijo, no me gusta que se vaya. Entonces salió persiguiéndolo. Y el pueblo de Israel junto a Moisés que iba adelante se encontraron frente a frente al Mar Rojo. ¿Y ahora qué hacemos?, decían. Pero Dios le dio la salida una vez más. Y con el poder y la autoridad que le dio Dios a Moisés, se abrió el mar. ¿Lo recuerdan? Y ellos pudieron cruzar en tierra seca. Y estaban las paredes de agua ahí impidiendo que ellos se ahogaran. Y cruzaron. Pero atrás venía el ejército del faraón. Pero hasta que el último israelita cruzó, Dios permitió que el mar se cerrara. Entonces ya no lo perseguían más. ¿Lo recuerdan? Es una historia maravillosa, es muy entretenida y también muy desafiante. Pero ahí no termina la vida de Moisés. Dios vuelve a llamar a su hijo Moisés porque tiene otra misión muy importante. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta misión ya salieron de Egipto y Moisés llama y Dios llama a Moisés y le dice que le va a entregar algo para su pueblo y lo llama y Dios se presenta ante Moisés envuelto en una nube. Es una historia maravillosa y le entrega unos mandatos que ayuden a que el pueblo pueda ser guiado en sabiduría y en amor a Dios. Y es lo que hoy día vamos a ver. Y esta historia se llama los 10 mandamientos. No se ve muy bien ahí. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, ahora le vamos a pedir a los papitos que ya tienen en sus manos estas cosas que se les entregaron para que los niños puedan hacer su actividad, que ya los puedan sacar, poner, porque vamos a ir aprendiendo de qué se tratan los 10 mandamientos, ¿ya? Así que vamos a pedirle que pongan su cartulina y las imágenes que tienen ahí y vamos a comenzar a hablar de lo que Dios le dijo a Moisés para que les entregara al pueblo de Israel. Son 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que son 10 mandatos para ser cumplidos y no ser y para que todo esto nos ayude, siempre va a ser para nuestro bien, para que nos ayude a nosotros para poder estar más cerca de Dios y también estar cerca y amar a la persona que está al lado de nosotros. El primer mandamiento dice, busquen una de las láminas que tengan y las van pegando en el número 1. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que le dice Dios a Moisés para que le diga al pueblo. ¿Y qué significa esto? Que el único Dios que estará en el corazón de cada persona debe ser el Dios de Israel, en el que nosotros creemos, que no puede haber nada más que ocupe nuestro corazón. Y ese es el primer mandamiento. El mandamiento número 2, busquen la lámina que está por ahí, que es como un torito arriba y personas que están arrodilladas. Y el segundo mandamiento dice, no harás imagen ni la adorarás. ¿Qué quiere decir eso? Eso que está ahí es un toro que está muerto, es una estatua que no tiene vida, que no responde.
que aunque nosotros le hablemos jamás nos va a contestar, porque eso no está vivo, eso está muerto, es algo de un material. No es como Dios, que nosotros le hablamos y Él nos responde, ¿cierto? Entonces Dios lo que dice es que no habrá imagen que nosotros tengamos delante de nosotros para que nos arrodillemos, ¿cierto? Vamos con el mandamiento número 3, que hay una lámina con una boca ahí y dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, si alguno de nosotros dice, está pensando en hacer así como alguna maldad o alguna travesura y decimos, no, si Dios me acompaña, eso es jugar con el nombre de Dios, porque a Dios no le gustan esas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios también y no usar a Dios para hacer maldades. El mandamiento número 4, busquen una lámina que hay en una iglesia, dice: guardarás el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en unas clases ahí en la iglesia de que Dios en 6 días creó la tierra, ¿cierto? El cielo, el mar, y el séptimo día descansó? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el séptimo día, que es el día del Señor, lo vamos a dejar para alabar a Dios, para poder juntarnos con las personas de la iglesia y estar en familia de iglesia, ¿cierto? Y lo vamos a dejar solo para Dios. Los otros días podemos hablar con Él también y poder estudiar, pero este día es especial, es el día del Señor. Y luego vamos a pasar al 5.º mandamiento, que dices: honra a tu padre y a tu madre. Qué importante es este mandamiento, sobre todo en estos tiempos. Lo dijo Dios, porque Él sabía que los niños necesitan personas que los guíen en la vida. Y para eso Él permitió que tuviéramos, ¿cierto?, a nuestros papás, para que nos guíen, para que nos enseñen, para que cuando hacemos las cosas mal, nos digan que está mal y nos enseñen a hacer las cosas bien. Y es muy importante porque dice honrar. Eso quiere decir que nuestro corazón respeta y ama mucho, mucho a las personas que Dios puso como nuestros padres. Es muy, muy, muy importante. El 6.º mandamiento, aquí hay un monito feo ahí, dice: no matarás. Nosotros no somos dueños de la vida, ni de nosotros ni de otras personas. Entonces nosotros no podemos ir y hacerle daño ni matar a nadie. Ese es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. El 7.º mandamiento, ahí hay una pareja, ¿cierto? El novio, es: no traicionarás. Ahí hay una pareja, pero aquí habla de que nosotros no podemos traicionar a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestro papá. Nosotros tenemos que ser leales. ¿Qué quiere decir eso? Decir siempre la verdad y hacer lo correcto. Porque si no, después nuestro corazón se duele. ¿Ya? El 8, ahí hay una persona que parece que robándose un banco. El 8.º mandamiento dice: no robarás. Esto es muy importante. Dios siempre nos da todo lo que necesitamos. No necesitamos estar haciendo estas cosas que no están bien. Dios lo dijo. Tenemos que cuidarnos y cuidar al resto, y no tenemos que robar nada, aunque sea una gomita, un caramelo, 10 pesitos. Eso ya es robar y a Dios no le gusta. Entristece el corazón de Dios. El 9.º mandamiento dice: no dirás mentiras. Yo sé que ustedes nunca mienten. Yo lo sé porque ustedes conocen a Dios. Ni siquiera una mentirita chica, ni una chiquitita, ni una grande. Porque eso es malo. A Dios no le gusta. Dios no nos miente, ¿ya? Y nosotros tampoco debemos mentirle ni a Dios ni a las personas. Y el último dice: no tendrás envidia. Envidia significa que, por ejemplo, si mi vecina o mi vecino tiene una muñeca
Yo no tengo que decir, yo quiero la misma o no, yo tengo una mucho mejor, porque eso también puede dañar el corazón de otra persona. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él siempre nos da lo que necesitamos y la gran parte del tiempo nos da más de lo que necesitamos. Eso es tener envidia, el querer lo que otra persona tiene. Porque Dios no se alegra de eso. Y estos son los 10 mandamientos que la idea es que ustedes puedan irlos pegando en el orden que se les fue diciendo, ¿cierto? Para que después ustedes se lo aprendan. ¿Qué es lo que pasaba aquí? No les voy a ir contando. En ese tiempo, el que no cumplía los mandamientos, ustedes saben qué es lo que le pasaba. El que no cumplía los mandamientos y la ley que le fue entregada a Moisés, moría. Esa era la paga. Así pagaban el haber cometido un error. Pero Dios es tan bueno que hoy día estos 10 mandamientos están como consejos para nosotros. Porque nosotros hoy día tenemos a Jesús y Él vino a rescatarnos y a darnos vida. Entonces cuando nosotros nos equivocamos, por ejemplo, si de repente estamos asustados y decimos una mentira pequeñita, ¿qué nos dice Dios? Que eso no está bien. Entonces nosotros entendemos que no está bien y le pedimos a Jesús que nos perdone. Entonces así volvemos a ser limpios. Y tenemos que darle gracias a Jesús porque si hubiera sido en el tiempo en el que vivía Moisés, estaríamos muertos. Pero Jesús vino a darnos vida y a rescatarnos y a perdonarnos de todos los pecados que podamos hacer. Eso no significa que tenemos permiso. Por eso están estos 10 mandamientos para que aprendamos a ser buenas personas con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de curso, con nuestra familia, pero también tengamos un amor profundo por Dios y solo Él es el que tiene que estar en nuestro corazón. ¿Les gustó? Qué importante es entender de que Moisés desde chiquitito fue rescatado por Dios y fue tratado y Dios nunca lo dejó. Siempre Dios lo acompañó, aunque a veces Moisés estaba asustado y decía que él no sabía qué es lo que iba a hablar delante del faraón. Dios lo apoyó y fue Dios que puso palabras en su boca. Así también ustedes, que aunque crean que son pequeños, Dios está con ustedes. Y ya Él tiene un plan para ustedes, así como para Moisés, también tiene para ustedes. Así que no se sientan tristes, no crean que Dios no los escucha, porque sí los escucha atentamente. Así que no dejen de hablar con Dios, ¿ya? Así que no se olviden de tener su actividad terminada, de revisarla en la semana, de conversarla con los papás y cualquier pregunta que tengan, nos pueden mandar un mensaje, un videíto y ojalá nos manden fotitos con ya su actividad terminada, ¿ya? Ya niños, les mando un beso grande, que Dios los bendiga, los cuide y nos veremos la próxima semana en otra clase que va a estar muy entretenida y con algunas sorpresas también. Un besito grande, los quiero mucho, muchos cariños también en la familia. ¡Chao!